Este tejido lo he realizado con hilo 100% acrílico. Recuerden que el grosor del hilo cambia el tamaño del proyecto. Para este hilo de 1 milímetro de grosor utilicé una aguja de crochet número 3. Si utilizan una aguja número 2, el tejido les va a quedar más apretadito y un poco más pequeño. Empezamos envolviendo el hilo en estos dos dedos y así formamos una X. Y allí realizamos un anillo mágico. Y dentro de este aro vamos a realizar 6 puntos. Vamos por el primero. El segundo. Y así hasta completar 6 puntos. Realizado esto, rectificamos que tengamos los 6 puntos antes de cerrar el aro. Jalamos con fuerza el hilo corto. Y nos debe quedar de esta manera. Y desde este punto empezamos a realizar los aumentos. 2 puntos en cada punto. 1 y 2 dentro del mismo punto. Vamos con el segundo aumento. Y así lo repetimos 4 veces más. Bien, en esta primera fila debemos tener 12 puntos y pasamos a jalar del centro para que quede bien cerradito. Vamos por nuestra segunda vuelta, la cual empezamos en el siguiente punto que vemos. Pero para saber dónde termina cada vuelta, vamos a utilizar el hilo corto como marcador. Y lo ponemos justo antes de empezar el primer punto de la siguiente vuelta. Realizamos un punto bajo. Y seguido un aumento. Esto por 6 veces. Y así hasta terminar la vuelta. Acá voy terminando la vuelta número 2, donde debemos tener 18 puntos. Pasamos a la vuelta número 3, sacamos el marcador y lo ponemos en su sitio. Empezamos con un punto bajo. Seguido un aumento. Después de esto, 2 puntos bajos. Nuevamente un aumento. Y repetimos 2 puntos bajos y un aumento por 4 veces más. Y finalizamos la vuelta con un punto bajo. Debemos tener 24 puntos en esta fila. Vamos con la fila número 4. Acomodamos el marcador y realizamos 3 puntos bajos. Seguido un aumento. Esto por 6 veces. Nuevamente 3 puntos bajos.
y seguido un aumento. Y realizamos 4 veces más esta secuencia solo en esta fila. Al terminar la fila número 4 debemos tener 30 puntos. Ahora vamos a la fila número 5, donde debe ir un punto bajo en cada punto. Y esto lo repetimos en 4 filas. Bien, entonces filas 5, 6, 7 y 8, un punto en cada punto. Y al final vamos a tener los mismos 30 puntos. Bien, acá ya tengo realizadas las 4 filas. De esta forma nos debe quedar en forma de copa. Saco mi marcador y por ese punto realizo un punto deslizado. Rematamos con una cadena y cortamos. Y así ya tenemos la mitad de un lado del corazón. Ahora para continuar el corazón debemos realizar otra copa igual a la primera que hicimos. Pero de esta no cortamos el hilo. Dejamos esto un momento a un lado y tomo la primera que hice. Y frente a la puntada que rematé, inserto la aguja. No importa qué punto escojamos. Ahora sí, voy con la segunda copa y voy a realizar mi primera unión. Esta la cuento como un punto. Voy al siguiente punto de las dos copas y realizo un punto deslizado. Y realizo 4 puntos deslizados más. De esta manera vemos que queda bien ajustado el corazón. Si lo haces diferente, cuéntame en qué forma lo realizas o si te gusta de esta forma también me gustaría que me lo contaras. Ahora sí, paso a realizar la otra mitad del corazón. Empiezo por esta copa, el siguiente punto que veo libre, y realizo un punto bajo. En este punto yo pongo mi marcador, pero realizo 2 puntos más antes de ponerlo. Esto lo realizo para que en este punto no me quede abierta la puntada. Ya lo que tengo 3 puntos realizados, paso y pongo mi marcador. El mío es un trozo de lana porque la verdad no he podido trabajar con los marcadores que normalmente se utilizan. Siento que me estorban mucho y no me dejan trabajar. Y de esta manera ya queda marcado el punto donde sé que termina la fila. Ahora sí, continuamos. Y completamos 12 puntos de este lado. Seguidos una disminución. Para las disminuciones solamente tomamos la hebra de afuera de 2 puntos seguidos. Y en esas dos realizamos un punto. Y continuamos con 22 puntos bajos.
Antes de terminar los 22 puntos, cuando lleguemos al centro de la unión, identificamos cuáles son los puntos que debemos tomar. Este punto es donde va la unión. En el siguiente es donde debemos continuar la puntada. Y así continuamos con los 22 puntos. Después de los 22 puntos vamos a realizar otra disminución. Tomo una y dos hebras de la parte externa. Seguidos 12 puntos. Cuando lleguen a esta parte, jalan un poco del hilo que rematamos para que visualicen el último punto que está allí, ya que a simple vista no se ve. Después de haber pasado por ese punto, el siguiente es por donde realizamos el punto deslizado de esa copa. Pasamos la aguja por allí y escondemos el hilo que nos queda de esa primera copa. Así continuamos completando los 12 puntos y seguimos escondiendo el hilo para dejar más segura esa parte. Completados los 12 puntos, terminamos la vuelta con una disminución. Y así tenemos la fila número 9 con 48 puntos. Ahora empezamos la fila número 10 desde el punto que tengo marcado. Voy a realizar 5 puntos antes de poner el marcador. La siguiente fila consta de 10 puntos bajos seguido de una disminución y repetimos por 4 veces para un total de 44 puntos. Terminamos la fila 10 con una disminución. Y antes de empezar la fila 11, marcamos el punto de inicio. La fila número 11 lleva 9 puntos bajos seguidos de una disminución y esto lo repetimos por 4 veces para un total de 40 puntos. Terminamos la fila 11 con una disminución. Marcamos nuestro punto de inicio. Y la fila número 12 lleva 8 puntos bajos, seguidas de una disminución, y esto lo repetimos por 4 veces para un total de 36 puntos. Llegamos al final de la fila número 12. Marcamos el punto de inicio. Y la fila 13 lleva 8 puntos bajos, seguido una disminución. Luego 14 puntos bajos, una disminución, nuevamente 8 puntos bajos y terminamos con una disminución. En total nos deben quedar 33 puntos. Terminamos la fila 13, marcamos el punto de inicio.
La siguiente fila es la 14, lleva 7 puntos bajos seguidos de una disminución, luego 13 puntos bajos y una disminución, nuevamente 7 puntos bajos y una disminución. En total nos deben quedar 30 puntos. Llegamos al final de la fila y así va tomando más forma nuestro proyecto. La fila número 15 lleva 6 puntos bajos, luego una disminución, 12 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos y por último una disminución. En total nos deben quedar 27 puntos. Bien, ahora la fila 16 lleva 5 puntos bajos, una disminución, 11 puntos bajos, una disminución, 5 puntos bajos y por último una disminución. En total nos debe quedar 24 puntos. Terminamos la fila y dejamos el corazón hasta este punto. Ahora pasamos a realizar la decoración de este lado. Con un micropunta marco los puntos en donde voy a realizar la primera letra. Si desean pueden realizar un croquis del corazón que tenemos tejido. Simplemente ponen el tejido encima de una hoja y marcan las orillas y ya queda más fácil diseñar lo que queremos poner en el tejido. Ahora voy a realizar el tejido con un hilo del mismo grosor con el que tejí el corazón. Empezamos pasando la aguja dentro del corazón hacia el primer punto donde vamos a empezar la letra. Y del otro extremo del hilo debemos tener un nudo. Ahora volvemos a pasar la aguja por el mismo punto donde la ingresamos. Sin pasar todo el hilo. Y solo dejamos este pedazo de hilo de este lado. Y pasamos por el siguiente punto que sigue. Y lo pasamos por dentro del aro que formamos. Jalamos un poco. Y volvemos a pasar la aguja dentro del aro. Y por el último punto que pasamos la aguja sin pasar todo el hilo. Nuevamente dejamos un trozo igual que el primero. Ubicamos el siguiente punto. Pasamos dentro del aro, jalamos y volvemos a empezar. Y acá ya solo es repetir este paso hasta completar la línea. Ahora cuando lleguemos al final de la fila para pasar a la siguiente, ingresamos la aguja por el último punto que trabajamos, pero esta vez ya por fuera del aro. En esta parte lo acomodamos bien para que no se vea torcido. Pasamos a la siguiente línea por un punto que quede escondido de la línea anterior. Y ya solo es repetir esta secuencia. Acá ya terminé esta línea, así que pasamos a la última línea y repetimos lo que hicimos en la anterior.
Pasamos la aguja por fuera del aro realizado y acomodamos. Si vemos que tenemos que jalar o acomodar algunos puntos, lo hacemos antes de pasar a la siguiente línea. Y esto es lo que tenemos que hacer en toda la decoración. Por eso es muy importante no terminar el corazón ni ponerle relleno, porque son muchas veces las que tenemos que pasar el hilo por dentro del corazón y se nos deformaría el relleno. Y así continuamos el resto con esta técnica. Bien, ya terminado el mensaje, pasamos a ponerle las chispitas al corazón. Les quería mostrar en qué parte me equivoqué al marcar la siguiente palabra con un punto, pero siempre hay solución dependiendo cómo vayamos a decorar el resto del corazón. Y enseguida les muestro cómo disimulé esas marcas. De allí lo importante de primero realizar un croquis. Ahora rematamos ese hilo realizándole un nudo antes de cortar. Me ayudo de estas pinzas para que el nudo quede bien pegado al tejido. Ahora sí cortamos. Ahora bien, para pasar a realizar las chispitas utilicé un hilo más angosto del que realicé las letras. También utilicé una aguja más pequeña, porque la lanera realmente no me permite que me quede así de pequeño el nudo que voy a realizar. También escogí un color que resalte con el tono del corazón. Igual antes de empezar le realizamos un nudo del otro extremo del hilo. Ahora tomamos un punto al azar para realizar nuestra primera chispa. Vamos a pasar por unas hebras de un punto que realizamos del corazón, pero no pasamos la aguja completa. Antes de pasarla realizamos 4 vueltas de esta manera. Ahora sí la pasamos. Y la acomodamos de tal forma que nos quede de esta manera. Y por último pasamos de vuelta por el mismo punto que empezamos. Apretamos un poco y ya el resto es así. Tomo puntos al azar sin cortar el hilo. Solo lo cortamos cuando consideremos que tenemos una cantidad prudente de ese color. Y si se escoge 2 tonos para poner chispitas, tampoco que quede muy cargado de tantos puntos. Bien, de esta forma ha quedado mi decorado. Acá como ven, tapé con una chispa el punto en el que me había equivocado. Y ya, si desean dejarlo así, queda terminado el decorado. Pero si le quieren poner más color a las letras, les tengo la siguiente técnica para el borde de la letra. Para esto escogí el mismo tono azul que le puse las chispitas. Voy a empezar desde el punto final de la letra L. Lo paso de adentro hacia afuera. Ahora paso la aguja por debajo de esta cadena. Y así repito por el resto.
Y así se ve terminado en todas las letras. A mí en lo personal me encantó, como pueden haber gustos diferentes. Puede haber personas que no le gusta tan cargado de color como de personas que le guste con más color. Eso es a gusto de cada cliente. Ahora sí, después de terminar el decorado podemos pasar a terminar el resto del corazón. Para esta vuelta voy a empezar con 2 puntos bajos y marco el punto de inicio. Después de los 2 puntos sigue una disminución. Y esto lo repetimos por 6 veces. 2 puntos bajos seguidos una disminución. Y al final nos debe quedar 18 puntos. En la fila 18 realizamos un punto bajo en cada punto y al final de la fila nos deben quedar los mismos 18 puntos. No olviden poner el marcador para que no se pasen del punto de inicio y tengan que desbaratar. Bien, antes de continuar con la fila 19 vamos a colocar el relleno del corazón. Lo que normalmente se utiliza para el relleno es fibra sintética y este es 100% poliéster. Existen también las naturales, estas son más suaves pero requieren de más cuidados. Ahora, ¿qué tanto relleno requiere tu amigurumi? Depende de cómo lo quiera cada uno. Si lo quiere bien apretadito para darle más forma o un poco más suelto. Lo importante es rellenar más o menos consideres que quede bien. A mí en lo personal me gusta bien apretadito dependiendo qué esté realizando. En este caso quiero que los corazones tomen bien su forma. Y a pesar de eso no se ve el relleno entre los puntos, que ese es otro factor a tener en cuenta. Ya aclarado este paso, continuamos con la fila 19, la cual dice que lleva un punto bajo y seguido una disminución, y repetimos por 6 veces. Al final debemos tener 12 puntos. La fila número 20 lleva un punto bajo en cada punto y al final debemos tener los mismos 12 puntos. Paramos en la fila número 20 para preparar el palito que sostiene el corazón. Yo trabajo con palitos brocheteros y lo voy a forrar con un hilo de color rojo. Bien, empiezo por la punta aplicándole un poco de gota de silicona y le voy dando vueltas hasta llegar al final del palo. Ya al llegar al final nuevamente ponemos otra gota y terminamos de forrar. Bien, ya terminado, antes de ponerlo terminamos de rellenar el corazón ya para cerrar. Después de eso le abro espacio al palito con unas tijeras de esta forma y teniendo mucho cuidado de no cortar ningún punto del corazón. Ahora sí, ya podemos ingresarlo y terminar de tejer el corazón. Pasamos a la fila 21, la cual nos dice que lleva 6 disminuciones y al final de esa fila solo nos deben quedar 6 puntos. Vamos con la primera disminución. Acá me ayudo de otra aguja de crochet un poco más angosta porque acá los puntos son más apretados y no me gusta esforzar mucho las manos. Recuerden que la salud de las manos es muy importante. Terminadas las 6 disminuciones, pasamos y cortamos a esta distancia el hilo. Acá ya lo podemos sacar de esta forma. Y ahora con la ayuda de una aguja lanera, pasamos solo por la hebra externa de cada punto. Esto por 6 veces.
Esto lo hacemos para que quede más apretado en este punto y no se desprenda el palo del corazón. Ahora pasamos a esconder el hilo dentro del corazón. Lo pasamos por esta parte trasera. Me ayudo con unos pequeños alicates. Realizamos un pequeño nudo para que quede más seguro antes de terminar de esconder el resto del hilo. Lo pasamos por el mismo punto. Pasamos por otro punto. Jalamos un poco para que el nudo quede dentro del corazón. Estiramos un poco y cortamos. Ya por último he querido decorarlo con piedra de fantasía para darle un poco de brillo. Para ello he utilizado este pegante especial que también lo utilizan para bisutería. Perfecto para pegar este tipo de piedras. Lo dejo secar por una noche y listo. Tenemos terminado nuestro detalle para esa persona especial. Lo hay para ella y también para él. Les hago una cordial invitación a que me acompañen a decorar este hermoso corazón en mi próximo video. Así que los espero sin falta. Chao.